Bienvenido, bienvenida a este nuevo capítulo del libro La libertad del ser, el camino hacia la plenitud, de Annie Marquet. Hoy empezamos la tercera parte del libro, titulada El futuro de la humanidad, la manifestación del ser. Lo que deseamos es encontrar a Dios en todas partes. André Gide. Capítulo 8. Las dos partes de la mente, inferior y superior. O cómo vivir libre y sereno, cualesquiera que sean las circunstancias. Vamos a examinar ahora otro tipo de funcionamiento de la naturaleza humana, que genera una calidad de vida muy superior a la que conocemos habitualmente, porque si bien el ser humano está muy limitado por los mecanismos de la mente inferior, no es menos cierto que la mente superior lo capacita para experimentar la vida de forma completamente distinta. Analogía del automóvil. Antes de exponer detalladamente el funcionamiento comparado de las mentes inferior y superior, tomaremos de nuevo la analogía del automóvil, variante de la analogía del carruaje presentada en el capítulo 1. Nos ayudará a ilustrar con mayor exactitud el aspecto automático de la mente inferior y el creativo y eficaz de la mente superior. Después describiremos con detenimiento cada una de estas dos dinámicas, señalando sus diferencias fundamentales, lo que nos ayudará a reconocerlas en nosotros y a utilizarlas con pleno conocimiento de causa. Vamos a comparar el ser humano con un automóvil en el que viajan un conductor y un pasajero. El pasajero representa el ser, el conductor representa la mente superior. El ordenador de a bordo con piloto automático representa la mente inferior. El carburante representa el cuerpo emocional. El mecanismo del coche, el motor, los frenos, el volante y la carrocería representan el cuerpo físico. Lo mismo que en la analogía del carruaje, el pasajero, el ser, es quien conoce realmente el camino a seguir y quien envía las instrucciones al conductor, la mente superior. Este, si está despierto y activo, las escucha. Gracias a su inteligencia, controla el ordenador de a bordo y el mecanismo del coche, la mente inferior y los cuerpos emocional y físico, y conduce el vehículo de forma correcta y apropiada a cada instante, en función de la sabiduría del dueño. El viaje es provechoso y agradable. En el estado de conciencia actual de la humanidad, la mente superior está más o menos activa según las personas. En la mayoría de la gente está más bien dormida. Solo oye al dueño de vez en cuando, y éste no siempre conduce el vehículo. Cuando se estaba construyendo el automóvil, para remediar de alguna forma las frecuentes ausencias del conductor, se incluyó en el volante un ordenador robot, con un programa que permitía que se fuera grabando la ruta a medida que se iban recorriendo diversos caminos. Ahora, cuando el conductor se duerme, el ordenador toma el relevo. Pero el problema es que el ordenador no puede ver la carretera tal como es. Solo es capaz de reparar en ciertos aspectos que lo remiten a un itinerario parecido ya recorrido y que conserva en la memoria. Cuando el ordenador robot toma el mando, avanzamos por el camino según los principios de funcionamiento automáticos vistos en el capítulo 4. Toda la carretera que se parezca a otra que ya se ha recorrido previamente, aunque solo se parezca en una insignificancia, se considera que es la misma. El volante, el acelerador y todo el mecanismo se activan en función de la ruta del pasado. Pero las carreteras que recorrimos en el pasado rara vez son idénticas a las que aparecen ante nosotros en cada instante de nuestra vida. Así que, en realidad, la programación no es muy adecuada. Si es ella la que dirige el vehículo, es decir, si la conciencia se identifica con la mente inferior, vamos a parar a la cuneta con bastante frecuencia. Pensamos entonces que el viaje no tiene ninguna gracia, que la vida no es nada fácil. Como no sabemos por qué nos encontramos en la cuneta, maldecimos el camino, nos enfadamos mucho y nos resistimos a aceptar la realidad, en lugar de pararnos a considerar la verdadera situación del camino e intentar adaptarnos a él. En ese estado de resistencia y de frustración, querríamos cambiar de inmediato el trazado de la carretera, así que sacamos una pala de nuestro automóvil y empezamos a construir una carretera nueva, a nuestra manera,
para que corresponda a los trayectos pasados. Intentamos cambiar las cosas o a las personas de nuestro entorno para hacer que correspondan a nuestras expectativas procedentes del pasado. Y como el resultado no es en absoluto satisfactorio, nos lamentamos por tener tantas dificultades y problemas. Consideramos que tenemos auténticas razones para sentirnos frustrados, para culpabilizar al mundo entero y para detestar la vida que nos hace sufrir una suerte tan ingrata. En ese viaje tan desagradable e inseguro, los únicos momentos de satisfacción son aquellos en los que la carretera corresponde exactamente a nuestras programaciones pasadas. Entonces todo va bien, avanzamos por el camino y podemos disfrutar del paisaje. Es una satisfacción efímera, porque tarde o temprano la ruta dejará de corresponder a nuestras viejas memorias y perderemos de nuevo el control de nuestra vida. Pero como son los únicos momentos de satisfacción que conocemos, pasamos el tiempo deseando que la carretera sea igual a alguna de las que tenemos grabadas en la memoria. Queremos que la ruta corresponda exactamente a nuestras programaciones, porque según nuestra experiencia, nos parece que es la única forma agradable de viajar. Eso crea los llamados deseos programados e infinidad de expectativas, apegos, miedos, exigencias, estrés, etc., que según el contenido de nuestras memorias nos harán reaccionar ante el viaje de la vida de forma muy variada. Podemos contemplar desde este punto de vista la descripción de las estructuras que hemos hecho a lo largo del capítulo 7. Martín tiene que presentar un proyecto ante varios altos cargos de su compañía. Desea conscientemente y necesita inconscientemente que lo reconozcan como el mejor presentador que la compañía haya tenido nunca. Si ve satisfechas sus expectativas y recibe muchos elogios, si la carretera se adapta a las expectativas determinadas por sus programaciones pasadas, Martín será feliz. Esa parte del viaje le resultará agradable. Si el resultado es más bien mediocre y recibe algunas críticas, se sentirá desgraciado y frustrado, perderá la paciencia, tendrá ansiedad, intentará manipular a los demás y tratará de llamar la atención, haciendo cosas extraordinarias para adorar su imagen. Martín está en la cuneta y trata de modificar la carretera para que se adapte a sus expectativas. Como en la vida corriente todo el mundo parece seguir esas pautas de comportamiento, creemos que la vida es así. Sin embargo, los maestros de sabiduría no van a parar nunca a la cuneta, y algunos individuos van a parar allí con menos frecuencia que otros. ¿Cómo lo hacen? En lugar de intentar que la carretera se adapte a unos programas preestablecidos, en lugar de resistir a los imprevistos de la vida, han decidido despertar al conductor, la mente superior, para que asuma la dirección de las operaciones y utilice el ordenador, la mente inferior, según la voluntad del dueño. No pretenden que la carretera se adapte a sus memorias, la ven como es en realidad, gracias a la conciencia clara y libre de la mente superior, y entonces pueden reaccionar de forma adecuada a la realidad. Como se han desprendido de las memorias con carga emocional, no tienen expectativas, ni apegos, ni deseos respecto a la situación presente. Se adaptan a la perfección a todas las curvas, no resisten a la realidad, de modo que el viaje resulta seguro y agradable, porque controlan el vehículo. La vida es hermosa. En ambos casos es la misma carretera de la vida. La mayoría de nosotros nos encontramos por ahora en un estado intermedio. A veces el conductor está despierto, la mente superior está activa y controlamos nuestra vida tanto interior como exteriormente. Otras veces nos dejamos atrapar por el mecanismo del ordenador. Con el fin de adquirir mayor dominio de éste, vamos a precisar ciertos aspectos de su funcionamiento. Después compararemos su dinámica con la de la mente superior, que corresponde a determinado estado interno. En cuanto comprendamos hasta qué punto la calidad de nuestra vida cotidiana depende del funcionamiento de la mente inferior y superior, estaremos realmente motivados para adquirir un mayor dominio de este instrumento extraordinario.
La percepción de la realidad a través de los dos niveles del filtro mental. La experiencia de la realidad. La información procedente de la realidad exterior llega al cerebro a través de los sentidos físicos, donde es procesada por el sistema mental. La exactitud de lo que percibimos depende de la parte del sistema mental que utilicemos en ese proceso, el inferior o el superior, es decir, depende de con qué esté identificada la consciencia. La realidad y nuestra percepción de la realidad son cosas distintas. Una de las grandes ilusiones que mantienen al ser humano prisionero de sus propios mecanismos es creer que percibe la realidad tal como es. Al describir el funcionamiento del ordenador en el capítulo 4, ya hemos visto en qué consiste esa ilusión. Para ilustrar ese hecho, tomaremos de nuevo el esquema presentado en el capítulo 4, añadiéndole la presencia de la mente superior. Según este esquema tenemos 1. La realidad, tal como es, constituida por todo lo que nos rodea, situaciones físicas o psicológicas, personas, acontecimientos, condiciones de todo tipo. 2. El filtro mental, que recibe esa información y que puede procesarla según dos sistemas, la mente inferior o la mente superior. Y 3. La experiencia de la realidad, determinada por el resultado del procesamiento realizado por la mente. Esa experiencia induce a una reacción que puede ser positiva o negativa, agradable o desagradable, y en consecuencia entraña un determinado comportamiento. Una mañana de primavera, el termómetro del balcón indica que estamos a 20 grados. Mi mente registra y procesa esa información. Mi reacción puede ser positiva. Me complace saber que la temperatura externa es buena y mi experiencia de la realidad es agradable. Un rato después, recibo una factura de la electricidad que asciende al doble de lo que yo esperaba. Mi mente registra y procesa la nueva información, que en este caso me ocasiona un sentimiento más bien desagradable. Este ejemplo es muy sencillo, pero el mecanismo es el mismo en todos los acontecimientos de nuestra vida, tanto en los importantes como en los intrascendentes. Estamos muy condicionados a pensar que nuestra experiencia de la realidad, nuestra satisfacción o insatisfacción, depende solo de las circunstancias externas. Pero si así fuera, todo el mundo reaccionaría de la misma forma ante las mismas situaciones, y nos encontraríamos en un estado de total dependencia frente a las situaciones externas. Pero las cosas no son así, de modo que no está de más que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Hay algún medio de ser feliz con independencia de las circunstancias? ¿Podemos ser plenamente libres respecto a las personas y las cosas que nos rodean? O formulado de otra manera, ¿cómo tener una experiencia agradable de la realidad? ¿Cómo permanecer libre y sereno cualesquiera que sean las circunstancias externas? Según el esquema anterior, nuestra experiencia de la realidad depende de dos elementos. Por una parte, de la realidad tal como es. Por otra, del resultado del procesamiento de la información realizado por el filtro mental en función de lo que él haya recibido de la realidad. Si queremos que nuestra experiencia de la realidad sea agradable en todo momento, tendremos que trabajar conscientemente con esos dos elementos. ¿Cambiar la realidad? A menos que una conexión directa con Dios Padre Todopoderoso nos permita cambiar el mundo instantáneamente en función de nuestros deseos, tal vez llegará un momento en que eso sea posible, no podemos cambiar la mayoría de las cosas. Eso es cierto, en particular, en cuanto concierne a las personas de nuestro entorno. Pretender que alguien cambie para que corresponda a nuestros deseos es una empresa vana y sin esperanza. Todos lo hemos experimentado, en mayor o menor medida. ¿Quién no ha intentado alguna vez que cambiaran de forma de ser sus hijos, sus padres o su cónyuge? Además, si sabemos que nuestra percepción es limitada y que no conocemos verdaderamente la realidad, ¿cómo vamos a cambiar algo que no percibimos con claridad? ¿Cómo vamos a ser felices en esas condiciones? Ante situaciones que nos desagradan y nos hacen sufrir,
¿Hemos de luchar con agresividad y violencia para imponer nuestra voluntad y aplastar a los demás? ¿O acaso debemos resistir, soportando nuestra frustración y hundiéndonos en una crisis de victimitis aguda que no tiene ninguna gracia? ¿Cómo mantener nuestro poder y no disipar nuestra energía en absurda actividad o vana resistencia? ¿Y si no podemos cambiar la realidad? ¿Podríamos tal vez cambiar nuestra manera de procesar la información procedente de ella? Para eso tendremos que hacer un análisis más detallado de nuestra reacción frente a la realidad, estudiando los dos aspectos del filtro mental. Tenemos, pues, el esquema siguiente. Este esquema nos muestra que podemos aprender la realidad de dos formas distintas, o bien desde la mente superior. La mente inferior silenciosa no hace más que transmitir la información sin distorsión, o bien directa y solo desde la mente inferior, que a causa de la carga emocional de sus memorias impide la comunicación con la mente superior. El ser humano oscila en la actualidad entre esos dos caminos de la conciencia. Si tenemos una idea clara de la dinámica de cada uno de ellos, nos daremos cuenta de sus consecuencias y podremos esforzarnos de forma consciente en utilizar la parte de la mente que nos aporte más posibilidades de crecimiento, tanto personal como colectivamente. Utilización de la mente inferior automática, o lo que ocurre cuando utilizamos la mente inferior como instrumento de percepción de la realidad. Ya sabemos hasta qué punto la utilización de la mente inferior deforma nuestra percepción de la realidad. Ahora desearía precisar uno de sus mecanismos principales, el fenómeno del deseo, pues es en ese aspecto en el que tendremos que trabajar en particular para tener acceso a la mente superior. Los mecanismos de los deseos y de las falsas necesidades procedentes de la construcción de los sistemas de defensa. Cuando podamos ver todas las cosas como son y no como nosotros deseamos que sean, entonces no tendremos decepciones y rara vez nos entristeceremos. El iniciado. Ya hemos visto que durante una experiencia no integrada, no asimilada, la mente inferior construye un conjunto de reacciones de defensa automáticas para intentar evitar el sufrimiento en situaciones futuras más o menos semejantes. A lo largo del estudio de las estructuras del carácter, hemos visto cuáles son los principales sistemas de defensa que el ser humano lleva en sí. Todos ellos tienen el mismo funcionamiento básico, un funcionamiento rudimentario. Tomemos un ejemplo sencillo. En una vida pasada, Betty era hijo de un señor de la Edad Media. A pesar de su poca edad, le enseñan a montar a caballo. Como le gusta mucho, un día, estando ausente su instructor, decide ir a dar una vuelta él solo. Al salir de las caballerizas, todo va bien, se aventura un poco más lejos por el campo, y como le agrada mucho el paseo, decide acelerar un poco el paso, así que espolea al caballo, que empieza a galopar cada vez más aprisa. Al principio lo encuentra muy divertido, pero enseguida se da cuenta de que no sabe qué ha de hacer para refrenarlo. El caballo va a galope tendido y el niño empieza a tener miedo. El miedo se transforma en pánico cuando llega a un puente, que una gran carreta está atravesando lentamente, ocupándolo de parte a parte. El niño es incapaz de dominar al caballo, que se encabrita. Descabalga al niño bruscamente y lo lanza por encima del puente, y cae en el desfiladero, muy mal herido. Alguien acude en su socorro y lo lleva al castillo, donde muere en medio de grandes sufrimientos. En la vida presente, Betty tiene horror a los puentes. Evita utilizarlos en lo posible, aunque tenga que dar grandes rodeos. Cada vez que ha de atravesar un puente, se siente muy mal, muy angustiada, y desea llegar rápidamente al otro lado. Al vivir aquella experiencia, se grabó en ella una memoria activa. Se registró el puente y además una conclusión. Los puentes son peligrosos. Una conclusión elemental, primaria si se quiere, pero es así como funciona el inconsciente. La dinámica del deseo. Los sistemas de defensa crean falsas necesidades y el fenómeno del llamado deseo, que no es más que el apego al placer de ver colmadas esas necesidades.
El término deseo incluye los deseos conscientes y también los inconscientes, por cierto, más intensos y mucho más activos, y abarca no solo lo que entendemos en lenguaje normal como deseos, es decir, lo apetecible, sino también las repulsiones, aversiones, resistencias, miedos, etc. O sea, todas las tensiones de la mente inferior que empujan al cuerpo emocional del ser humano a comportarse de una forma determinada. No olvidemos que el cuerpo emocional es el que da la energía para actuar, el caballo sirve para avanzar, mientras que el cuerpo mental da al deseo la dirección. Los ejemplos que se han dado en el capítulo 4 ilustran esta dinámica. Julie desea entrar en relación con hombres guapos, rubios y con ojos azules, pero el deseo está basado en una memoria y no en la realidad objetiva del momento presente. A Ben le da horror hablar en público. Jacques detesta los espagueti. Amélie es una apasionada de la astronomía. Michelle necesita que aprecien su valía personal. A Mariette no le gustan los hombres. Los ejemplos que he dado al describir las estructuras del carácter muestran el mismo funcionamiento. A Pierre, oral, le encantan los bombones. Marc, oral, necesita un empleo seguro. Sophie, maso, necesita que se ocupen de ella constantemente. Paul, maso, sueña con tener una casita a donde nunca vaya nadie a molestarlo. Y detesta la autoridad. Yves, psicópata, desea la gloria. Marianne, psicópata, necesita sentirse amada. El ser humano tiene necesidades verdaderas, es cierto, necesidad de alimento, de seguridad, de relaciones, de apoyo, etc. Pero cuando se está atrapado en el mecanismo de la mente inferior, esas necesidades reales se deforman y se utilizan de tal modo que los deseos a los que dan lugar acaban siendo opuestos a las verdaderas necesidades de partida. Por ejemplo, la estructura psicópata utiliza el sano deseo de superación de sí mismo para potenciar el ego. El esquizo utiliza el verdadero contacto con las energías espirituales para huir. El oral utiliza la necesidad natural de alimento físico para satisfacer su necesidad de llenarse constantemente de algo, y así sucesivamente. A menudo lo que tememos es muchísimo menos peligroso que lo que deseamos. Anónimo. Cuando percibimos la realidad a partir de la mente inferior, todas nuestras preferencias, aversiones, atracciones, etc., todas las decisiones que tomamos son sólo expresión del mecanismo del ordenador. Deseamos ciertas cosas y detestamos otras, debido a la carga emocional que existe en las memorias que tenemos acumuladas en el inconsciente, no en función de lo que está en armonía con nuestra verdadera naturaleza. Por eso, cualquier manipulador suficientemente hábil puede motivar a las masas inconscientes y hacerlas hacer lo que quiera. De modo que, si queremos que la humanidad recobre su verdadera libertad, es urgente conseguir que despierte su conciencia. Cuando la conciencia está atrapada en el mecanismo de la mente inferior, el ser humano solo está motivado por falsas necesidades y por deseos automáticos procedentes de esas falsas necesidades. Las expectativas. La tensión constante procedente de la carga emocional produce un malestar que da lugar a la ilusión de que nos sentiremos bien cuando nuestros deseos sean satisfechos. Atrapados en esa ilusión, vivimos esperando que la vida y los demás colmen nuestras necesidades y satisfagan nuestros deseos, pero una memoria no puede ser nunca colmada, solo puede ser desactivada. Las falsas necesidades del ego no podrán nunca ser satisfechas de modo duradero. Por eso emergen las mismas expectativas una y otra vez. Cada una de las estructuras del carácter que se ha expuesto en el capítulo 7 tiene un determinado tipo de deseos automáticos y unas expectativas características, que es lo que origina el típico comportamiento de cada una de ellas, como hemos visto. Podríamos hacer el siguiente resumen. El esquizo desea huir del mundo con la mayor frecuencia posible, espera de los demás que no le pidan nunca que se implique en nada. El oral desea
llenarse lo más posible de algo, espera de los demás que lo alimenten afectivamente. El maso desea probar que la vida es cruel y que la gente es mala, espera de los demás que lo compadezcan y lo salven, a menos que sea él mismo el que desempeñe el papel de salvador. El psicópata desea probar que él es perfecto y, si es posible, el mejor. Espera de los demás amor, reconocimiento, aprobación y admiración incondicionales. El rígido desea mantener el control y dominarlo todo. Exige de los demás que se adapten a su manera de ver las cosas. Pretender sentirse bien intentando colmar las expectativas que proceden de las memorias activas es una de las grandes ilusiones del ser humano, porque la carga emocional de éstas nunca podrá ser liberada. El ser humano nunca podrá obtener de ese modo lo que desea. Cuando tratamos de satisfacer los deseos del ego, ponemos en marcha una máquina de deseos que se refuerza a sí misma y que nos aprisiona cada vez más. Pero en general no somos conscientes de esa ilusión, a menos que hayamos adquirido un buen dominio del ordenador. Tenemos la impresión de que nuestras necesidades son reales y de que nuestros deseos están bien fundados, y estamos muy apegados a unas y a otros. Nos parece que desprendernos de todo eso sería como negarnos a nosotros mismos, y resultaría muy doloroso. Hasta ese punto estamos aprisionados por la máquina. Hasta ese punto hemos perdido nuestra libertad. Siempre estamos intentando tender un puente entre lo que es y lo que debería ser, con lo que propiciamos un estado permanente de contradicción y de conflicto en el que perdemos todas nuestras energías. Krishnamurti. ¿No desear ya nada? El ego se revela ante esa perspectiva. En efecto, ¿qué mal hay en tener deseos? ¿No es lo que nos empuja a la acción? ¿Lo que nos hace sentirnos vivos y nos impulsa a relacionarnos con los demás? Desde hace miles de años, los grandes maestros de la sabiduría nos dicen que para encontrar la vía de la iluminación hay que liberarse del deseo, pero casi nunca comprendemos exactamente lo que quieren decir. Creemos que su doctrina es sólo para algunos santos que viven desconectados de la realidad de la vida, que apenas pertenecen a este mundo, y no son más que extrañas excepciones de la raza humana. Nos parece que la ausencia de deseos nos haría insensibles y que la vida sería terriblemente aburrida. Intentaremos aclarar aquí la gran confusión que existe a este respecto. Los deseos automáticos del ego y la voluntad del alma. La confusión procede del hecho de que el alma también tiene deseos, que llamaremos más bien voluntad o intenciones. El alma tiene mucho interés en utilizar el gran potencial de la energía almacenada en el cuerpo emocional para expresar en el mundo su voluntad, de modo que suscita en él determinados deseos. El dueño quiere poder utilizar la potencia del caballo. El cuerpo emocional, en principio, no es más que una reserva de energía neutra. Son las directrices que recibe las que hacen que se active en un sentido u otro. Si proceden de la mente inferior, los resultados son decepcionantes, como ya hemos visto. Si proceden del alma, a través de la mente superior, los resultados son muy distintos. La voluntad del alma expresa su deseo de actuar potenciando la belleza y el bien. Desea el crecimiento de la consciencia, desea conocer y descubrir, amar y servir, etc. Es otro tipo de deseos lo que expresa la intención del alma. El problema no proviene de los deseos en sí mismos, sino del hecho de que los deseos automáticos procedentes de las memorias activas ahogan los verdaderos, los del alma. De modo que el trabajo que hay que realizar no consiste en matar el deseo, sino en aprender a distinguir entre los deseos que proceden del ordenador y los que proceden del alma. ¿Cómo establecer la diferencia? Los deseos del alma se viven sin estrés ni tensión, aportan verdadero equilibrio, auténtica dicha y libertad, y nos proporcionan una energía permanente. Los del ego, en cambio, que parecen tan fuertes y apremiantes, tal vez incluso más que los del alma,
hacen de nosotros unos robots programados de antemano y tarde o temprano nos traen decepción, insatisfacción y cansancio y hacen que nos sintamos desgraciados. Tomar conciencia de la dinámica específica de la mente superior que describiremos y compararemos con la de la mente inferior permitirá aclarar la diferencia. Para la mayoría de los seres humanos, el objetivo a alcanzar por el momento es la pureza física y emocional. En consecuencia, deben tratar de liberarse de la emotividad y dominar los deseos. He ahí por qué en muchos libros de esoterismo se encuentra a menudo mal expresada esa exhortación: matad el deseo. Mejor sería decir, reorientad el deseo, pues el proceso de la adecuada reorientación del deseo debe convertirse en un estado de espíritu permanente. Es la clave de toda transmutación y de todo el trabajo mágico. Los santos y los grandes sabios saben lo que hacen. Han encontrado el medio de ser profundamente felices y libres, no matando el deseo, sino elevándolo al servicio del alma. Si al ser humano medio eso le ha parecido hasta ahora incomprensible y sin ningún interés, es simplemente porque su conciencia no estaba lo bastante desarrollada como para comprender dónde se hallaba la verdadera felicidad. Conocer el origen del mecanismo del deseo permitirá hacer un trabajo de liberación interior mucho más eficaz. Pedirle a una persona que no satisfaga sus deseos sin explicarle por qué sería como pedirle a un cojo que corriera una maratón. O bien la persona se niega a ello, o bien lo intenta, pero en este caso no lo conseguirá y se sentirá culpable. Algunas enseñanzas religiosas que se han presentado con poca habilidad o que han sido mal interpretadas han condenado el deseo y han sembrado cierta confusión, dando lugar a la represión, al sentimiento de culpa y, en definitiva, a muchas perversiones que observamos en el mundo de hoy. No es que sea malo tener deseos automáticos, es simplemente origen de muchos sufrimientos y además nos priva de nuestra libertad. Del mismo modo que no es malo tener un automóvil con un motor de 1910, solo es ineficaz, funciona mal y nos impide avanzar a una velocidad satisfactoria. Es muy importante que contemplemos nuestros deseos desde esa óptica para no sentirnos unos monstruos en medio de las enseñanzas de amor incondicional, de luz, de desprendimiento y de conducta angelical que nos proponen las filosofías de la nueva era. Una vez aclarado el mecanismo del deseo, nos resultará más fácil comprender la dinámica que subyace en el comportamiento procedente de la mente inferior y compararla con la de la mente superior. La ilusión de la búsqueda del placer. Cuando algo o alguien se presenta en nuestra realidad, el mecanismo de percepción es el siguiente. 1. Comparamos la situación presente con una situación pasada y proyectamos una realidad pasada sobre la situación presente. Esto da, en general, una percepción falsa de la realidad. 2. En función de esa falsa percepción, la mente inferior reactiva sus sistemas de defensa, que son portadores de deseos, de expectativas y de falsas necesidades. Entonces hay dos posibilidades. Primera posibilidad. La realidad, tal como la percibimos, corresponde a las expectativas que han definido las memorias activas procedentes de experiencias pasadas. Entonces estamos satisfechos. Si todo el mundo se comporta como deseamos, si hace un tiempo tan bueno como esperamos, si nuestros jefes o nuestros empleados actúan como nosotros queremos, si nuestro enamorado se conduce como siempre hemos soñado, y si todo el mundo nos da la razón, entonces nos sentimos felices. Eso es lo que el ser humano ha llamado hasta ahora la felicidad, la satisfacción. Puede ocurrir, claro, pero ¿durante cuánto tiempo? El placer del ego no es más que la satisfacción momentánea de los deseos automáticos procedentes de sus memorias. En busca del placer. Incluso si los momentos de placer son breves y casuales, son suficientes para mantener al ser humano en la ilusión de que encontrará la felicidad si ve satisfechas sus expectativas. Así que tratará de reproducir una y otra vez sus instantes de felicidad,
De ahí la constante búsqueda del placer, habitual en la mayoría de los seres humanos. Pero, ¿de qué placer exactamente? La búsqueda del placer en el ego está abocada al fracaso, por una parte porque es muy difícil colmar todas las expectativas, y por otra porque aunque se consiga momentáneamente, las condiciones exteriores cambian. Nada permanece, solo el cambio. Buda. Las circunstancias de nuestra vida cambian. Las condiciones de trabajo, la situación económica, la conducta de las personas que nos rodean, surgen circunstancias inesperadas, etc. Pero nuestras expectativas, las falsas necesidades y exigencias que se han petrificado en el ordenador, esas no cambian. Por eso, después de un tiempo, bendito, en el que la vida ha satisfecho todas nuestras expectativas, es probable que después de haber trabajado muchísimo para conseguirlo, llega un momento en que nuestros deseos se ven frustrados. A pesar de todo, esa búsqueda conlleva aspectos positivos. Por un lado, hace que el ser humano experimente la vida. Hemos de afrontar la ilusión día tras día, año tras año, vida tras vida, hasta que tomemos plena conciencia de ella y consigamos liberarnos de su atadura. No se puede salir de una ilusión sin haberla experimentado, de forma dolorosa la mayoría de las veces. Por otro lado, el placer que buscamos no es el que encontramos en la vida cotidiana. Lo que en realidad buscamos es algo mucho mayor y mucho más hermoso que experimentó en otro tiempo el alma, algo que podríamos llamar el éxtasis, cuya nostalgia hace que lo busquemos de nuevo a través de los mecanismos del ego. El verdadero origen de la búsqueda del placer es, pues, la búsqueda de un estado de beatitud que sólo puede ofrecer el alma y que supera en calidad y en intensidad, y con mucho, a todos los placeres de la personalidad. Si queremos obtenerlo algún día, hemos de empezar por buscarlo en la buena dirección. Entretanto, mientras estemos dirigidos por el mecanismo de la mente inferior, tarde o temprano nos encontraremos en el segundo caso, es decir, la segunda posibilidad. Las cosas o las personas, tal como las percibimos, no son exactamente como deseamos. Entonces, reaccionamos emocional y mentalmente en función de la estructura de carácter dominante o en función de la memoria que haya sido reactivada por la situación. Frustración, cólera, impaciencia, estrés, depresión, violencia, bloqueo emocional, huida y, por supuesto, todo el arsenal de la víctima. Cada estructura tiene sus deseos, ilusorios, sus expectativas y sus exigencias. Cada estructura tiene sus demandas alienantes, como las llama Ken Keyes. ¿Por qué alienantes? Porque hacen que nos sintamos desgraciados si no son satisfechas. En general, buscar la felicidad por encima de los deseos y de las falsas necesidades del ego es una actitud totalmente extraña al común de los mortales. Atrapados en miles de automatismos, estamos acostumbrados a manipular a las personas y a cambiar las cosas, a intentarlo al menos, para que correspondan a nuestras expectativas, esperando encontrar así la felicidad. Pero jamás se nos ocurre poner en entredicho nuestras expectativas, ni mucho menos pensar en la posibilidad de modificarlas, porque proceden de unas memorias activas ancladas en el ego, con el que nos identificamos. Y así es como esa característica concreta del funcionamiento de la mente inferior, la de los deseos y exigencias, proporciona cortos momentos de satisfacción y muy largos periodos de insatisfacción. Nos proyecta constantemente hacia un porvenir ilusorio y nos impide estar aquí en todo instante y disfrutar del momento presente tal como es. Una consecuencia directa de la dinámica de los deseos automáticos es la resistencia a la vida, que es otro mecanismo anclado en el inconsciente colectivo. La resistencia. Cuando la realidad no corresponde a nuestras expectativas, conscientes e inconscientes, el ordenador genera una reacción global de resistencia. Y es en ese estado de resistencia en el que deseamos con toda la fuerza de nuestras cargas emocionales
que las cosas y las personas que nos rodean sean de otra manera. Resistimos a lo que es y queremos que las cosas o la gente cambien. Señalemos que, en este caso, el deseo de cambiar lo que nos rodea proviene de las falsas necesidades que esperan ser satisfechas. No proviene de la intención del alma, que también puede querer cambiar las cosas, pero bajo una óptica muy diferente. La mente superior procesa los deseos del alma de forma muy distinta, como veremos más adelante, y en concreto, no generan ninguna resistencia. De la misma forma que cada estructura tiene sus deseos automáticos, sus expectativas y su forma de vivir las decepciones cuando éstas no son colmadas, cada estructura tiene también su propio estilo de resistencia. Esquizo, huida. Oral, exceso de llenado, manipulación, depresión. Maso, frustración, culpar a los demás, agresividad, sabotaje y todo el arsenal de la víctima. Psicópata, estrés, ansiedad, hiperactividad. Rígida, tirantez, endurecimiento y puesta en acción del poder para controlar más. Para saber cuál es nuestra forma de resistir, basta observar lo que hacemos cuando no estamos contentos. El mecanismo de resistencia también está anclado en el inconsciente colectivo. Nos lo han enseñado desde nuestra más tierna infancia. Nos resulta tan familiar que ni siquiera nos damos cuenta de que resistimos. Todo el mundo funciona igual. Según el mecanismo del ordenador, creemos que podemos modificar las cosas o cambiar a las personas resistiendo. Pues bien, ocurre exactamente lo contrario. Ya lo hemos visto, aquello a lo que se resiste, persiste. Resistir a lo que es no hace más que amplificarlo. Además, cuando resistimos a lo que es, las emociones negativas queman nuestra energía, y como nuestra reserva es limitada, nos queda muy poca para pasar a la acción y cambiar lo que no nos conviene. Resistir es agotador e inútil. Cualquiera de nosotros ha podido comprobar este principio en sus relaciones con los demás. En concreto, creemos que para poder tener una buena relación de pareja, basta encontrar a la persona adecuada. Pero en este contexto, ¿cuál es la persona adecuada? Según la lógica de la mente inferior, será la que satisfaga las demandas y exigencias procedentes de las antiguas memorias, y si no las satisface, nos sentimos descontentos, frustrados, desgraciados. Esperamos que él o ella terminarán cambiando y mientras tanto resistimos. Por eso es tan difícil que la relación de pareja sea armoniosa. Cuanto más queremos cambiar a las personas, más resistimos a lo que son y menos cambian. El esquema siguiente nos ayudará a resumir todo lo que acabamos de exponer. La percepción de la realidad a través de la mente inferior. Realidad. Personas, situaciones, acontecimientos. Mente inferior y memorias. Deseos, expectativas, miedos, resistencia. Da como resultado pequeños momentos de satisfacción cuando la realidad corresponde a las expectativas y deseos, o grandes momentos de insatisfacción cuando la realidad no colma los deseos, estrés, ansiedad, hiperactividad, cansancio, depresión, victimitis, etc. Realidad percibida por la mente inferior. Comparación de la realidad tal como es percibida, con las expectativas, deseos, miedos y cargas emocionales presentes en las memorias. Da como resultado dos reacciones. Si la realidad corresponde a las expectativas y deseos procedentes de las cargas emocionales, estamos satisfechos durante algún tiempo, en general bastante corto. Si la realidad, tal como es percibida, no responde a las expectativas y a los deseos, se reactiva la carga emocional, frustración, cólera, impaciencia, decepción, depresión, victimitis, bloqueo emocional, huida, manipulación, estrés, ansiedad, tensión, etc. El placer que busca el ego nos deja constantemente insatisfechos. La resistencia es ineficaz. Si queremos cambiar las cosas a nuestro alrededor, si queremos encontrar la paz y la verdadera libertad, tendremos que tomar las cosas de otra manera.
Eso es lo que vamos a ver ahora, observando otra dinámica, otra posición de la consciencia, la de la mente superior. La percepción de la realidad a partir de la mente superior. Definición y funciones de la mente superior. La mente superior, llamada la verdadera intuición, es el conjunto de los mecanismos del pensamiento directamente conectado con la voluntad del ser. Incluye la inteligencia superior, la inspiración, la creatividad, el conocimiento directo y todos los procesos mentales superiores. Tiene una doble función. Percepción justa. La mente superior es el instrumento que permite tener una percepción de la realidad directa, exacta, inteligente, objetiva y no deformada. Es nueva en cada instante. Esa dinámica mental no está programada de antemano. No hay en ella carga alguna procedente de memorias pasadas. Las memorias con carga emocional se encuentran solo en el ordenador de la mente inferior. Según la analogía utilizada antes, la mente superior activa está representada por el conductor despierto del automóvil, que sabe que los programas grabados en el ordenador son inadecuados y no permite que funcione basándose en ellos. Ha sustituido el contenido de las memorias procedentes del pasado por unos programas conscientes y apropiados, de modo que el ordenador responde de inmediato a las directrices que él le da. La mente superior permite percibir la realidad tal como es. Como tiene una visión directa y exacta de la carretera, conduce de forma adecuada. Utiliza el conocimiento y el dominio que tiene del ordenador para servirse de él en ciertos aspectos automáticos, pero no le permite en modo alguno sobrepasarse en sus funciones. Eso significa que el ser humano ha salido de las brumas de la ilusión y está en contacto con la realidad. Acción justa, expresión de la voluntad del ser. Una vez percibida la realidad con toda exactitud y transmitida al alma sin distorsión alguna, la mente superior recibe la sabiduría y el conocimiento del ser a través del mecanismo de la intuición. Así transmite al mundo físico la voluntad del ser, y lleva al individuo a realizar en cada instante la acción justa, la acción correcta, de modo que la reacción a la realidad es simplemente la transmisión de la voluntad creadora del alma. El dueño deja al conductor que organice las condiciones concretas del viaje, es su función. Al describir el funcionamiento ideal de la consciencia, capítulo 4, ya hemos visto que la mente superior tiene una doble función, la percepción justa y la expresión concreta de la voluntad del alma. Vamos a recordar aquí su dinámica y a compararla con la de la mente inferior, con ayuda de la doble tabla de las páginas siguientes. Cuando la mente superior dirige al ser humano, transmite la energía del alma directamente a la personalidad, que se comporta de forma muy distinta a como lo hace cuando es la mente inferior la que lleva el mando, aunque también ésta tiene su razón de ser. Desarrollaremos este tema en el capítulo 11. Tanto la mente superior como la inferior generan formas pensamientos. En el primer caso proceden de la sabiduría y del conocimiento absoluto del alma. Son nítidas, transparentes, creadoras, ordenadas, silenciosas y eficaces. En el segundo, se originan en las memorias activas, cuyo mecanismo, con todas sus limitaciones e ilusiones, ya conocemos. Vivir a nivel superior. Expresión de la voluntad del alma. Voluntad de bien. Realidad del mundo físico, hacia la conciencia del ser. Los órganos de los sentidos transmiten la información a la mente inferior silenciosa, que la transmite sin deformación a la mente superior, la cual a su vez la transmite al ser. Reacción del ser hacia el mundo físico. La voluntad del alma, voluntad de bien, respuesta a la información recibida y al conocimiento justo, se transmite a la mente superior a través de la intuición. La mente superior la transforma en ideas, inspiración, creatividad, inteligencia abstracta, y la transmite a la mente inferior.
La mente inferior, en la medida en que es receptiva y está silenciosa, transforma ese impulso en formas pensamiento correctas, justas, que activan el cuerpo emocional. El cuerpo emocional reacciona creando el deseo, que es transmitido al cuerpo físico. El cuerpo físico pasa a la acción en función de la voluntad del alma y no en función de viejas memorias inadecuadas. Consecuencias: acción justa, manifestación del bien, dominio y libertad. Vivir a nivel inferior. Expresión de la voluntad del ego, voluntad de supervivencia de las memorias. Realidad del mundo físico hacia el ego. Los órganos de los sentidos transmiten la información a la mente inferior, que la interpreta en función de sus memorias, proporcionando un conocimiento muy limitado o erróneo. Capítulo 4. Reacción del ego hacia el mundo físico. La voluntad del ego, voluntad de supervivencia y de protección de las memorias, se expresa a través de la mente inferior, cuyos sistemas de defensa han sido activados. La mente inferior activa sus propias formas pensamiento, procedentes de los sistemas de defensa, y los transmite al cuerpo emocional. El cuerpo emocional reacciona creando el deseo, que es transmitido al cuerpo físico. El cuerpo físico actúa en función de viejas memorias. Consecuencias: acción inadecuada, limitaciones, sufrimiento e ignorancia. He aquí un ejemplo sencillo para ilustrar esta dinámica. Es a última hora de la tarde. Estoy sola en mi casa, descanso en silencio. Para relajarme mejor, apago la luz. De pronto, oigo un ruido extraño. Miro por la ventana y veo a un desconocido que merodea cerca de la casa. Mis sentidos envían la información a la mente inferior. Si ésta es capaz de permanecer silenciosa, entro en contacto con la mente superior, que transmitiendo la información a mi ser, recibe instantáneamente la respuesta a través de la intuición. Esta me dice que vaya a cerrar la puerta de atrás de la cocina, que ha quedado abierta, que encienda la luz en varias habitaciones de arriba, y que con eso será suficiente. Hago todo eso sin perder la calma. Unos minutos después, veo que un automóvil arranca al otro lado de la calzada. Sé que mi inesperado visitante se ha marchado y no volverá. En esa misma situación, si mi mente inferior, cargada de memorias de miedo, intercepta la información, es muy posible que se imponga el cuerpo emocional y yo sea presa del pánico. Completamente desestabilizada en mi interior, es probable que actúe de forma mucho menos apropiada. Por ejemplo, olvidaré que la puerta de la cocina ha quedado abierta. El miedo paraliza la inteligencia. Seguiré con las luces apagadas para que no me vean. Me acurrucaré en un rincón de mi habitación y en la oscuridad llamaré por teléfono a mi madre, que también se asustará muchísimo, mientras el individuo entra en la cocina. Todas ellas acciones inadecuadas que generarán confusión y resultados desagradables. Veamos ahora con mayor precisión la dinámica de la mente superior, a fin de que podamos utilizarla más conscientemente en nuestra vida cotidiana. Además, pondremos de relieve la diferencia con los mecanismos de la mente inferior. Ya hemos visto que la transmisión del conocimiento y de la voluntad del alma a la mente superior se hace a través de la intuición. Veamos ese mecanismo más de cerca. La mente superior, sede de la intuición. He aquí algunas citas del maestro tibetano respecto a la intuición. El polo opuesto de la ilusión es, como sabéis, la intuición. La intuición es el reconocimiento de la realidad que se hace posible cuando desaparecen el espejismo y la ilusión, cuando el discípulo ha conseguido tranquilizar la tendencia de su mente a construir formas pensamiento. Tiene lugar una reacción intuitiva a la verdad. La luz puede derramarse entonces libremente y sin desviación desde los mundos espirituales superiores. La intuición es también una forma de la mente. Cuando se utiliza correctamente, permite al hombre captar la realidad con claridad
y verla despojada de los espejismos y las ilusiones de los tres mundos. Cuando la intuición funciona en el hombre, es capaz de actuar directa y correctamente, pues se encuentra en contacto con los hechos en estado puro y sin mezcla, y con las ideas exentas de deformación, hechos e ideas liberados de todo espejismo e ilusión que vienen directamente de la mente universal. Entonces se ve la vida y todas las formas en su perspectiva real. Entonces se manifiesta un justo sentido del valor y del tiempo. El discípulo espiritual aprende finalmente a sustituir el trabajo lento y laborioso de la mente con sus caminos tortuosos, con sus ilusiones, sus errores, su dogmatismo y su pensamiento separativo, por la intuición, con su rapidez e infalibilidad. La intuición. La palabra intuición se presta a confusión, así que vamos a intentar aclarar su sentido, pues a menudo se confunde la intuición verdadera con las reacciones automáticas inconscientes. Muchas personas buenas, creyendo que se dejan guiar por su intuición, están siguiendo, de hecho, una reactivación emocional inconsciente. Numerosos adeptos de las filosofías de la nueva era, donde cada uno intenta lo mejor que puede salirse de los caminos trillados de la conciencia ordinaria y seguir su intuición, caen en esa trampa por falta de conocimiento de su dinámica interior. La confusión proviene del hecho de que las dos experiencias tienen exteriormente puntos comunes, sin embargo, llevan a resultados muy diferentes porque tienen distinto origen. Vamos a examinar las similitudes que dan lugar a la confusión. Señalaremos al mismo tiempo las diferencias fundamentales. La intuición es una percepción directa y exacta de las cosas que no necesita ser justificada mediante una explicación racional. Proviene del conocimiento exacto que posee el alma. La experimentamos como una idea, como una sensación. Es como sentir el significado de las cosas. Podríamos incluso decir que es una certeza que nos viene de manera espontánea, sin emoción, a menudo de forma inesperada. Es como una evidencia que no tiene explicación. Tenemos la impresión de que sabemos algo sin poder justificar racionalmente ese saber. Puede corresponder tanto a situaciones de la vida cotidiana como a circunstancias especiales en las que interviene de forma más directa el intelecto. Por ejemplo, con mucha frecuencia, los grandes sabios intuyen primero la solución del problema sobre el que están trabajando, y sólo después encuentran una demostración lógica. Casi todos los grandes descubrimientos se han hecho así. El talento de los grandes artistas está ligado a la inspiración, que es una de las formas de la intuición, y tampoco puede justificarse racionalmente. La confusión aparece sobre todo en la vida cotidiana, que es donde la voluntad del ser y la del ego están mezcladas casi siempre. En efecto, una reactivación procedente del ordenador puede presentar algunas similitudes con la verdadera intuición. En la vida cotidiana, cuando alguna circunstancia reactiva alguna de nuestras memorias, en general inconscientemente, tenemos la sensación directa de las cosas, una sensación espontánea y no racional, a menudo inesperada. El parecido termina ahí, pero es suficiente para confundirlo con la verdadera intuición. En el caso de una reactivación de las memorias, la percepción es espontánea, sí, pero lo es en el sentido automático. La reactivación no proviene entonces del justo sentido de las cosas captado por la sabiduría del alma, sino de los automatismos del ordenador, que proyecta sobre la realidad su propia percepción deformada. Es inesperada porque no conocemos nuestro mecanismo, y nos salta a la cara en el momento en que menos lo esperamos. La sentimos porque procede del cuerpo emocional, efectivamente no es racional, pero eso no significa que sea una intuición. Ojalá fuera racional. Si entrara en juego una inteligencia racional cuando se reactivan antiguas memorias, al menos aportaría un poco de objetividad a la situación y limitaría los daños. Esa confusión hace que las personas polarizadas mentalmente desconfíen de la intuición porque a menudo
se la ha considerado como algo vago y arbitrario, algo con lo que no se puede contar realmente, atributo propio de personas más bien emocionales. Sin embargo, la verdadera intuición es lo que en realidad ilumina a los grandes sabios, a los grandes artistas, a los grandes maestros espirituales, a todos los seres que han hecho avanzar a la humanidad desde sus comienzos, en los diversos campos de conocimiento. Ya es hora de que pongamos a la verdadera intuición en su lugar. Hemos de procurar desarrollarla, sobre todo en los niños, los creadores del mañana, a través de un sistema educativo más rico y más abierto, favoreciendo especialmente el desarrollo del hemisferio cerebral derecho, sede de la intuición. Para que se establezca el contacto entre el alma y la mente superior, la mente inferior no debe interceptar la vocecita de la intuición, porque la intuición es una vocecita, no se impone. Y esta es precisamente una de las señales que permite distinguir una percepción intuitiva exacta de las cosas de una reactivación de las memorias. ¿Cómo distinguir entre una exacta percepción intuitiva y una reactivación automática inconsciente? No siempre es fácil establecer la diferencia, pero podemos aprender experimentando y observándonos a nosotros mismos. En concreto, nos daremos cuenta de que la percepción intuitiva no está cargada, está presente, es clara en sus propuestas, pero no impone nada. Es una sensación tenue, como de grácil fascinación, de sutil embeleso, de libertad. Sobreviene a nuestro espíritu, como una mariposa que se posa sobre una flor. En cambio, la percepción automática está muy cargada emocionalmente. Suele ir acompañada de una fuerte sensación de necesidad. Se siente intensamente un lastre, una urgencia, una incomodidad. Eso tiene explicación. La frecuencia vibratoria que se capta en este estado es mucho más baja. En lugar de oír la suave voz del alma, oímos el estrépito del ordenador. Si la persona ya es consciente de ese mecanismo, el ordenador intentará camuflar su alboroto, sustituyéndolo por un murmullo que simule la vocecita del alma. Pero el murmullo del ego siempre será más denso que el soplo de la intuición. En una vida pasada, Nicole murió en un naufragio en alta mar, y lleva en su inconsciente una memoria no integrada respecto a los viajes en barco. Como vive en una ciudad del interior, nunca ha tenido ocasión de reactivarla. Un día, unos amigos le proponen hacer un crucero por los mares del sur. Es una ocasión inigualable, el precio es muy razonable y el viaje incluye un programa educativo muy interesante. Cuando le enseñan las fotos del barco en el que piensan hacer el viaje, un barco muy grande, de pronto Nicole se siente mal. No sabe por qué. Pocas horas después, se ha de meter en la cama con muchísima fiebre. El programa educativo corresponde exactamente al campo en el que ella está investigando en la actualidad. Además, entraría en contacto con gente muy valiosa e interesante, pero a pesar de todo, no le apetece hacer ese viaje. Algo le dice que no es bueno para ella, y cada vez que le hablan de él, se pone de mal humor. Es totalmente inconsciente de la memoria reactivada, por supuesto. En efecto, es posible que haga mal tiempo. Tal vez las personas no sean tan interesantes como le dicen, sino muy aburridas, o quizá otras circunstancias hagan el viaje desagradable. O tal vez sea un viaje maravilloso, ella no lo sabe. No hay ninguna realidad en lo que siente. Lo que siente es una reacción inconsciente de rechazo debido a una antigua memoria. Nicole se privará así, tal vez inútilmente, de un hermoso viaje. Si Nicole no llevara esa memoria en su inconsciente, o si ya la hubiera asimilado, si hubiera alcanzado ya un grado suficiente de evolución, el flujo de la intuición hubiera circulado libremente hacia su consciencia. Entonces hubiera sabido la verdad. Si el viaje iba a ser seguro y rico en contenido, lo hubiera sabido y hubiera podido beneficiarse de él. Y si no iba a hacerlo, lo hubiera sabido también y hubiera declinado la invitación. En ambos casos hubiera actuado de forma apropiada. Mientras haya memorias activas, el ordenador se embala a la menor ocasión y obstaculiza muchísimo la percepción de la intuición justa.
La intuición no es algo que podamos desarrollar, está siempre disponible. Lo que hemos de hacer es encontrar la vía de acceso, al menos en cuanto sea posible, y para ello nada mejor que desactivar las memorias de la mente inferior. Este sencillo ejemplo puede aplicarse a todas las situaciones de la vida, desde la más sencilla hasta la más compleja. Cuando la intuición tiene vía libre, es decir, cuando podemos acceder a ella, tenemos una percepción justa de las cosas, tanto de las situaciones importantes como de las intrascendentes, tanto de las condiciones físicas como de las relaciones humanas. Podemos decir que conocemos la verdad en cada instante. En ese estado de consciencia no hay pasado ni futuro, solo el conocimiento de la realidad del momento presente, un conocimiento tranquilo, sin carga emocional, ligero, silencioso, suave. Por el momento, el ser humano medio no tiene pleno acceso a él, pero todos poseemos, al menos en potencia, ese aspecto de la mente. Su actividad depende del nivel de evolución de la persona y de las experiencias con las que esté cargada la mente inferior. Al cultivar las cualidades de la mente superior y vaciar la mente inferior de las cargas emocionales, todo ser humano puede entrar cada vez más en contacto con esa parte de sí mismo, hallando así el conocimiento, el dominio y, en definitiva, la libertad. Existe una dinámica interna muy importante, por no decir esencial, que ayuda muchísimo a avanzar en el proceso de apertura a la actividad de la conciencia superior. Es un punto de apoyo crucial en el camino. Vamos a verla a continuación. El acceso a la mente superior y el control del cuerpo emocional mediante la aceptación dinámica, el desprendimiento y la no resistencia. La mente superior no puede funcionar más que cuando la mente inferior está silenciosa. Estar desprendido, aceptar y no resistir crea el necesario silencio. Cuando la realidad entra en contacto con el filtro mental y es procesada directamente por la mente superior, no es comparada con ninguna experiencia pasada. No hay evaluación consciente ni inconsciente, ni reacción emocional en función del pasado. No hay expectativas ni exigencias emocionales o mentales. Hay una percepción no deformada de lo que está ahí, un simple reconocimiento. En la percepción no intervienen las emociones. El caballo, por completo dominado, espera las órdenes del cochero antes de moverse y no dispersa su energía en espantadas inútiles. Toda la potencia emocional está disponible para ejecutar la voluntad del dueño. Si la mente inferior no presenta resistencia alguna, lo que está ahí no encuentra eco en ningún mecanismo mental emocional inconsciente que pudiera dar lugar a alguna reacción procedente de deseos insatisfechos o de puntos de vista establecidos a priori, con lo que la mente superior tiene un conocimiento objetivo y claro de la realidad. No estar atado a las demandas, a las expectativas y a las falsas necesidades del ego permite entrar en contacto con el alma a través de la mente superior. Entonces uno observa y evalúa conscientemente la situación de una forma tan inteligente, clara y tranquila que le lleva a aceptar serenamente lo que está ahí en cada instante. Para que eso ocurra, el ordenador ha de estar en silencio, es decir, no ha de ponerse en marcha activado por viejas memorias, lo que significa que uno ya no está atado a las demandas, exigencias, expectativas y falsas necesidades del ego. ¿Y eso puede hacernos felices? Lo que ocurre en realidad es que la serenidad y la receptividad inherentes al funcionamiento de la mente superior nos permiten estar en contacto directo con toda la riqueza de nuestra alma. Nos sentimos llenos de presencia, experimentamos de un modo natural la plenitud, porque su presencia nos alimenta. Tenemos la vivencia profunda de nuestra propia identidad. Vive en nosotros la paz, la potencia del alma, la alegría, el amor. No necesitamos buscar en el exterior, lo tenemos ya. Un gran maestro zen vivía cerca de un pueblo de pescadores. Todas las tardes, sentado a la puerta de su casita, impartía su enseñanza a todos los que la querían recibir.
entre sus alumnos había una joven que acudía con asiduidad y que lo admiraba muchísimo. Tenía relaciones con un joven pescador y un día se encontró que estaba encinta. Su amigo, que la amaba, pensaba pasar fuera una larga temporada pescando. Esperaba, con el resultado de su trabajo, poder fundar un hogar. Le prometió casarse con ella al regresar y se marchó. La joven trató de ocultar su estado cuanto pudo, pero pasaba el tiempo y su amigo no volvía. Le daba mucho miedo decírselo a sus padres, porque en el pueblo estaba muy mal visto que una joven soltera tuviera un hijo. Como el maestro Zen era muy venerado por todos, les dijo que él era el padre de la criatura, suponiendo que así evitaría represalias. Pero eso no arregló las cosas, al contrario. Los aldeanos, furiosos, sintiéndose traicionados, insultaron al maestro y le dijeron que no volverían nunca más a recibir sus enseñanzas. El maestro, tranquilo y sereno, dijo: «Muy bien». Cuando el niño nació, se lo llevaron y le dijeron que, puesto que él era el padre, era él quien tenía que ocuparse del niño. El maestro, tranquilo y sereno, dijo: «Muy bien». Tomó al niño y se ocupó de él durante todo un año, rodeándolo de cuidados y de amor. Cuando el joven pescador regresó algún tiempo después de haber hecho fortuna, la joven confesó que el padre de su hijo era su amigo. Los aldeanos fueron entonces a ver al maestro, le dijeron de todo por haberlos inducido a error, y le pidieron que les diera al niño. El maestro se lo entregó, y tranquilo y sereno dijo: «Muy bien». Nada había podido alterar ni su serenidad ni su amor. Es fácil imaginar cuál hubiera sido la reacción de cualquier persona menos evolucionada en la misma situación, dependiendo del contenido de su inconsciente. Según las estructuras que hemos visto en el capítulo 7, las reacciones podrían haber sido, por ejemplo, estas. El esquizo hubiera llevado al niño al orfanato más cercano, se habría marchado a meditar otra vez y no pensaría más en el incidente. El oral le hubiera cogido mucho afecto, apegándose a él en grado sumo, lo hubiera convertido en un objeto de su posesión y se hubiera negado a devolverlo. El maso se hubiera sentido víctima de un destino injusto, se hubiera puesto furioso, se hubiera sentido un mártir y hubiera sufrido muchísimo. No habría devuelto el niño, pero probablemente se habría vengado en él. El psicópata le habría encargado a su madre que se ocupara del niño y se las hubiera arreglado para recuperar la popularidad perdida entre las gentes del pueblo mediante diversas acrobacias, aunque como psicópata había muchas posibilidades de que fuera él realmente el padre. Hubiera devuelto al niño gustosamente, aceptando sin reservas ser aclamado como un héroe. El rígido hubiera dado directrices concretas a una niñera y hubiera empezado a planificar su educación, que tendría que haber sido muy estricta desde su más tierna infancia, para que no fuera como su madre, o bien, sobre todo si eso hubiera ocurrido en América del Norte, hubiera perseguido judicialmente a la chica y a su familia. Pero no fue así como reaccionó el maestro Zen, porque él estaba en contacto con el amor, con la sabiduría y con la impersonalidad de su alma. Ese estado de aceptación, de desprendimiento y de serenidad nos parece muy lejano. Además, ¿lo deseamos realmente? Es una dinámica que por ahora al ser humano le resulta extraña. Nos preguntamos cómo podemos conseguirlo, incluso si no irá contra la naturaleza. Por otro lado, ¿no nos convertirá la aceptación en seres sumisos y sin sensibilidad? Y además, si lo aceptamos todo, ¿no acabaremos convirtiéndonos en seres pasivos? ¿No terminaremos dejándonos manipular y zarandear por las personas y por las circunstancias? No, en realidad es todo lo contrario. Tenemos que clarificar lo que entendemos por aceptación, pues la descripción de esa dinámica tan poco familiar requiere precauciones.
Estamos tan habituados a percibirlo todo en función de los deseos que tenemos programados en el inconsciente, que difícilmente podemos imaginar que se puedan percibir las cosas de otra manera. Ya hemos visto, en efecto, que el mecanismo del deseo está anclado en el ordenador, y desde hace mucho tiempo, y lo difícil que resulta dejar de identificarse con él. La aceptación dinámica. Nuestro vocabulario ha sido construido para describir niveles de conciencia ordinarios. Por eso, es por lo que el término aceptación se presta a confusión y recuerda sumisión, inacción, abandono, insensibilidad o indiferencia. La aceptación a nivel de la mente superior es lo contrario a todo eso. Para subrayar la diferencia, le llamaremos aceptación dinámica. Aceptar a nivel de la mente superior significa estar libre del mecanismo del ordenador, simplemente, es decir, no estar atado a los deseos ni a las falsas necesidades de la personalidad, lo que permite que la conciencia pase del ego al ser. La aceptación dinámica consiste en no estar atado a los deseos ni a las falsas necesidades de la personalidad. Es el primer paso indispensable para que comience el proceso de desidentificación de la conciencia con el ego, o sea, el proceso fundamental de transformación. El desprendimiento. En todas las enseñanzas espirituales se nos exhorta al desprendimiento. Ahora comprendemos mejor la dificultad de llevarlo a cabo. Las memorias activas de las que está cargada la mente inferior tienen arrejonada nuestra energía, y son ellas las que dirigen nuestra vida. La aceptación dinámica significa que ya no estamos sometidos a la influencia de las memorias activas porque nos hemos liberado de su atadura. La mente inferior está entonces silenciosa y la mente superior puede entrar en acción. Como la mente superior nos pone en contacto con la plenitud del alma, ya no nos resulta difícil aceptar lo que está ahí, lo que es. Ya no nos cuesta estar desprendidos, porque no esperamos que sean las personas o las circunstancias los que nos aporten la felicidad. Estar desprendido significa no estar sometido a la influencia de las memorias activas. La necesidad de llenarnos física o psíquicamente, la necesidad de aprobación, la angustia existencial, los miedos, la búsqueda del placer o del poder, la necesidad de ser amado, todos los deseos que nos importunan, todo eso se ha acabado. Está uno en paz y es libre. Como la felicidad proviene de la concordancia que existe entre lo que yo quiero y lo que en realidad se produce, si en lugar de exigir que el mundo corresponda a mis expectativas, soy yo quien me pongo en concordancia con él, el resultado será el mismo. Entonces habrá armonía y desaparecerá el conflicto y la frustración. Fácil de decir, pero difícil de hacer, porque la consciencia humana actúa a impulsos de la personalidad desde hace miles de años. Sin embargo, es ese tipo de funcionamiento el que garantiza el poder de la acción, la verdadera felicidad y la auténtica libertad. Por eso es importante comprender de qué se trata exactamente. Clarificar la cuestión nos permite exponer de paso algunas consecuencias muy positivas que se derivan de la utilización de la mente superior en la vida cotidiana. En primer lugar, aceptación dinámica no significa sumisión. Al contrario, el desprendimiento y la aceptación dinámica garantizan la libertad. La sumisión no es más que la represión de las memorias activas, que mantienen su carga emocional, incluso la amplifican, y no dejarán de aparecer con fuerza a la menor ocasión. Es una resistencia no expresada, que origina mucha frustración y mucha cólera reprimida. Tiene su sede en la mente inferior. La aceptación dinámica tiene lugar cuando ya no intervienen las memorias activas, y es la mente superior la que lleva el control. Entonces se está en condiciones de reconocer objetivamente lo que está ahí, sin más, sin connotación emocional alguna. Las situaciones de la vida son las mismas.
es posible que la realidad nos agrade y esté en armonía con nuestros anhelos. Entonces todo va bien. También es posible que la realidad, lo que está ahí, no nos agrade. En ese caso, como estamos atados a nuestros anhelos, tenemos capacidad para pasar en todo momento a la acción desde la paz, la inteligencia y el amor, cambiando las cosas si es necesario. Así que no se trata de sumisión. Si hay que llevar a cabo una acción, se hará en un contexto completamente distinto al del mecanismo de la mente inferior. Se actúa, pero de forma tranquila y equilibrada, casi se podría decir impersonal, sin la agitación emocional que consume la energía y aumenta la resistencia. El hecho de mantenerse centrado hace que no se dilapide la energía. Deja uno de resistir a las dificultades, ya no las considera obstáculos, sino ocasiones que le permiten desarrollar la creatividad y contribuir a la construcción de algo mejor, o como desafíos que forman parte de la condición humana y que hay que afrontar. No es una filosofía, es una actitud que procede del contacto permanente con el poder interior. Es un estado de libertad y de equilibrio, que proviene del contacto con el alma y que nada exterior puede turbar. Cualesquiera que sean las circunstancias, favorables o desfavorables, se vive en un estado permanente de paz interior. Estamos en julio. Dentro de unos días será mi cumpleaños y he pensado celebrarlo dando en mi casa una pequeña fiesta. Durante los días previos estoy pendiente de la información meteorológica, que anunciaba buen tiempo. Así que preparé la fiesta en el jardín. Por la mañana, unos amigos me ayudan a instalarlo todo: las guirnaldas, las mesas para el buffet, los sillones, etc. Todo está perfecto. A lo largo del día, el cielo va oscureciéndose más y más. Cuando llegan los invitados, empiezan a caer algunas gotas, que se convierten rápidamente en un aguacero. Tengo dos opciones: o resisto o no estoy atada. No estar atado quiere decir, en este caso, actuar, sin perder la tranquilidad ni el buen humor. Acepto lo que el cielo me envía, de todas formas, lo acepte o no, llueve. E invito a mis amigos a trasladarlo todo al salón para seguir la fiesta en el interior de la casa. Estos, consternados al principio, se dejan luego arrastrar por mi energía y por mi buen humor, y todo el mundo se pone manos a la obra, encontrando soluciones originales para que quepa todo. Algunos cantan mientras otros transportan los sillones, quitan las cosas de las mesas, ponen las guirnaldas en las paredes del salón, improvisan el buffet en torno a la chimenea, etc. Mi suegro, que normalmente tiene un aspecto serio, ríe como un niño. Nos divertimos como locos, y así pasamos el resto de la velada, con alegría y buen humor. Hubiera podido pasar a la mente inferior, ponerme de mal humor, resistir sintiéndome víctima de la meteorología y de un destino injusto. ¿Por qué Dios me hace esto a mí, y precisamente el día de mi cumpleaños? Mi baja energía se hubiera transmitido a mis invitados. Hubiéramos pasado al salón, apretujados e incómodos entre los muebles, esperando a que dejara de llover. Yo hubiera arrastrado mi frustración y mal humor durante el resto de la velada. A nadie le hubiera hecho gracia. Del mismo modo que la sumisión crea tensión debido a que es un estado de resistencia, así la verdadera aceptación dinámica y el desprendimiento aportan paz, serenidad, energía y creatividad. Todo ello da lugar a un estado de espíritu ligero, en el que resulta natural quitar dramatismo a las situaciones y tener alegría y buen humor, lo que está muy lejos de ser el caso de la sumisión. Si nuestra experiencia de la realidad a través de la mente superior crea una paz interior que nos lleva a un estado de bienestar permanente, cualesquiera que sean las circunstancias, ¿quiere eso decir que sobrevolamos el mundo en un estado de beatífica serenidad, sin deseos, sin motivación, iluminados e inactivos? No, todo lo contrario. En segundo lugar,
No estar atado y aceptar no significa inacción. Al contrario, la aceptación dinámica aumenta el poder de acción y de creación y potencia su eficacia. Esto por varias razones. 1. Una motivación clara y firme. Cuando se está atrapado en la mente inferior, no hay otra motivación que la de querer satisfacer, consciente o inconscientemente, los deseos personales procedentes de viejas memorias. El que se encuentra en ese estado de consciencia solo actúa cuando tiene deseos. Si no los tiene, permanece amorfo e inactivo. La aceptación de lo que es decir, no estar atado a los deseos automáticos, desactiva el mecanismo del deseo y sus motivaciones. Podría uno temer entonces que al no tener deseos, tampoco iba a tener motivaciones, pero en realidad es todo lo contrario. En efecto, cuando se ha trascendido el mecanismo de los deseos, este ha sido sustituido por el contacto con la intención del alma. Pues bien, el alma no quiere en modo alguno permanecer inactiva. Al contrario, su voluntad es actuar cada vez más en el mundo. Para eso ha construido su instrumento. La intención del alma reemplaza los deseos de la personalidad cuando éstos se han trascendido. De modo que el alma no envía deseos reforzados con expectativas. El alma no espera nada. No necesita nada para ser, sino una motivación, una intención clara y firme para realizar su propósito. Un propósito muy fácil de definir: lograr la felicidad y la plena realización de toda la humanidad. Esa es la intención que nos guía cuando es la mente superior la que dirige nuestra vida, y no los deseos automáticos personales con su cortejo de dificultades. La motivación del alma es muy fuerte, además es muy estable y recibe energía constantemente. Por contra, las motivaciones del ego estimulan en el momento para agotar después y llevan a la decepción y al desánimo, mientras que la intención del alma crea una motivación alegre y constante, empuja a la acción, potencia la creatividad y una intensa actividad, siendo su intención crear un mundo de paz y de amor. Tenemos mucho trabajo por delante. 2. Energía. En el estado de aceptación de la mente superior, toda la energía creadora del cuerpo mental y toda la energía del deseo del cuerpo emocional están disponibles para actuar. No se dilapida energía resistiendo, se está en armonía con el flujo de la vida. De modo que el funcionamiento flexible y sin expectativas, es decir, sin resistencia de la mente superior, permite acceder a un depósito de energía casi infinito, lo que refuerza la capacidad de acción. 3. Percepción justa. La percepción de la realidad a partir de la mente superior es mucho más objetiva que la de la mente inferior, porque no hay interferencias causadas por las memorias, lo que significa que las decisiones, elecciones, acciones, etc., todo el modo de proceder guiado por esa parte de la mente, se adapta mucho mejor a la realidad tal como es, y por lo tanto es mucho más eficaz. 4. Flexibilidad y gran capacidad de adaptación. No estar atado significa también no estarlo a los propios puntos de vista y garantiza la apertura de espíritu. Se es capaz de poner en tela de juicio en cualquier momento la propia acción, modificándola para mejorarla en función de la realidad si es necesario. De modo que se tiene una gran flexibilidad ante los cambios y una inteligente capacidad de adaptación, que contrasta con la rigidez de la mente inferior, que se aferra a sus sistemas como una lapa. Esa actitud proporciona una gran eficacia a la acción. 5. Creatividad. Cuando se deja uno guiar por la mente superior, como la conciencia no revive los registros del pasado, sino que está en contacto con la potencia del alma, se tiene acceso a una gran capacidad creadora, que abre caminos nuevos y originales. Así pues, la creatividad también se ve reforzada por la mente superior. 6. Intuición. La creatividad se ve potenciada también por la intuición, procedente del conocimiento del alma,
que impulsa a crear y a actuar de forma apropiada. Así que la acción es siempre adecuada, eficaz y constructiva. 7. Estabilidad, fiabilidad, equilibrio. El control emocional adquirido por el desprendimiento proporciona gran estabilidad y equilibrio, y lleva a actuar de forma coherente y continuada, con lo que la acción es verdaderamente eficaz. Todos estos aspectos, consecuencia de la aceptación dinámica y del desprendimiento, no solo no nos alejan de la acción, sino que nos hacen muchísimo más activos, eficaces y creadores. En tercer lugar, no estar atado y aceptar no significa insensibilidad. Al contrario, ambas cosas permiten la expresión de la verdadera sensibilidad. Mientras la conciencia se identifique con el ego, lo que se llama sensibilidad no es más que una dinámica de reacción emocional a determinadas memorias. Ser sensible en cuanto al ego significa en general que se es susceptible, egoísta y se está siempre a la defensiva. O en otras palabras, que puede uno ser reactivado emocionalmente en cualquier momento. Pero eso es una sensibilidad mecánica que no hace sino expresar los automatismos del ordenador. Se confunde sensibilidad con emotividad. Podemos fácilmente suponer que es lo que activa la falsa sensibilidad de cada una de las 5 grandes estructuras del inconsciente. La verdadera sensibilidad solo brota en un estado de apertura, de presencia sin expectativas, de intuición justa y de amor verdadero. Solo aparece si no se está atado a demandas alienantes, a miedos, a falsas necesidades, a deseos. La aceptación dinámica que supone haberse desprendido de los mecanismos del ego es lo único que garantiza una verdadera sensibilidad. Cuando decimos que no tengáis deseos, no queremos decir que seáis insensibles. Al contrario, significa sustituid el deseo por la voluntad irresistible de acceder al pensamiento puro. Con esa voluntad invocáis todo el poder de la luz y hacéis que su corriente actúe en vosotros en la misma medida en que sea intenso y puro vuestro esfuerzo. En cuarto lugar, no estar atado y aceptar no significa indiferencia. Al contrario, el desprendimiento aporta el amor verdadero. La aceptación dinámica implica no estar atado a las expectativas y, por lo tanto, supone el desprendimiento. El ego tiembla ante esa posibilidad, porque tiene un gran apego a las cosas y a las personas, y espera de los demás una reacción análoga. Puede uno creer que el desprendimiento, como la ausencia de deseos automáticos, señalada antes, hará a las personas insensibles, frías, indiferentes, incapaces de amar. Pero precisamente es el desprendimiento y no estar atado lo que permite crear las más hermosas relaciones con los demás, relaciones de amor incondicional, de autonomía, de respeto, de alegría, de libertad. Se acabaron los dramas pasionales procedentes de los mecanismos del ego. Solo se puede amar incondicionalmente, con espontaneidad y alegría, cuando se tiene verdadero desprendimiento. El amor-emoción, vivido por el ego, es solo un conjunto de exigencias, de expectativas, de reactivaciones emocionales. No estar atado permite experimentar la potencia del amor del alma, sin bloqueos personales, sin ataduras inútiles y dolorosas. Permite amar verdaderamente, porque uno es libre y deja libre al otro. Si queremos que nos guíe la mente superior, tendremos que aprender a vivir en ese estado de no resistencia, de aceptación dinámica, no estar atados frente a las exigencias del inconsciente, es decir, frente a lo que creemos erróneamente que más necesitamos en la vida. Veremos un poco más adelante qué es lo que tenemos que hacer para no estar atados, porque no es nada fácil. La liberación del mecanismo inferior de la mente tiene además un impacto muy importante en el funcionamiento de la inteligencia. La mente superior, sede de la verdadera inteligencia. Cuando uno está atrapado en los automatismos de la mente inferior,
no es inteligente. La verdadera inteligencia, la que nos permite estar en contacto con la realidad objetiva, no es accesible desde el momento en que hay algún automatismo. El ejemplo de Josette, expuesto en la descripción de la estructura Maso, que se compraba sistemáticamente zapatos demasiado pequeños, ilustra a la perfección este hecho. Cuando el ser humano alcance su auténtica capacidad de pensar, es decir, cuando se libere de los automatismos de la mente inferior, entonces habrá adquirido realmente dominio y libertad. Tal vez nos ha parecido estúpido. Pensamos que nosotros no haríamos nunca nada por el estilo, pero lo hacemos. Lo que ocurre es que no nos damos cuenta, porque nuestros automatismos son eso, nuestros. No será probablemente una historia de zapatos, sino circunstancias o situaciones que tal vez tienen un impacto importante en la calidad de nuestra vida y que quizá están saboteando nuestro bienestar y nuestra plena realización sin que nos demos cuenta. Cada uno, según sus estructuras, tiene su forma poco inteligente de organizar su vida. No es una cuestión de desarrollo intelectual. Las personas brillantes intelectualmente no están al abrigo de ese tipo de mecanismos, al contrario, es muy posible que su intelecto esté al servicio de antiguas memorias. Pueden muy bien servirse de él para potenciar y justificar una conducta automática y estereotipada. La trampa para ellos no solo está en las memorias inconscientes cargadas emocionalmente, sino en el propio mecanismo de la mente inferior racional, muy desarrollado, que los hace mantener su punto de vista, permanecer cerrados a todo cambio, querer tener razón a toda costa, etc. Ocurre con frecuencia en las estructuras rígida y psicópata, que suelen estar sustentadas por una inteligencia brillante. Desarrollar el intelecto está muy bien, es algo que debe hacerse, pero debe ir acompañado de la correspondiente flexibilización y apertura mental. El mecanismo de la mente inferior y la inteligencia son cosas distintas. Solo se puede actuar con verdadera inteligencia cuando no se está atado a ese mecanismo. La mente superior es la sede de la verdadera inteligencia, la que procede del alma. Da lugar al racionamiento imparcial y objetivo, a la flexibilidad, a la apertura de espíritu, a la inspiración, a la intuición. La verdadera inteligencia es la parte brillante de la mente, capaz de una creatividad de amplio espectro, original, libre, no tiene inconveniente en replantearse todo cuantas veces haga falta. Se apasiona por todo descubrimiento, al contrario de la mente inferior, que se aferra a lo conocido y tiene miedo de lo nuevo. Permite acceder a la mente universal, fuente de una inmensa inteligencia creadora. Así pues, no hay que denigrar la mente en bloque. La capacidad de pensar es un instrumento maravilloso que ha sido dado al ser humano para que se construya él mismo su propia libertad. Pero no podrá conseguirlo si está aprisionado en un mecanismo automático inadecuado. Si quiere adquirir el dominio de los tres mundos y encontrar su libertad, el ser humano debe desarrollar su plena capacidad de pensar con inteligencia, deshaciéndose de la tiranía de la mente inferior, ligada al cuerpo emocional. El pensamiento y el silencio mental. Muchos maestros espirituales insisten en la necesidad del silencio mental. Es muy importante comprender exactamente lo que significa para evitar una confusión lamentable. Tener un sistema mental es para el ser humano un gran privilegio. Lo que ha de conseguir es dominarlo, no deshacerse de él, porque sea el origen de muchos problemas. Hacer el silencio no significa negar el proceso del pensamiento. De lo que se trata en realidad es de acallar la mente inferior, es decir, de calmar la agitación desordenada de los pensamientos, de detener la construcción incesante de las formas pensamiento activadas por las memorias y por el cuerpo emocional no dominado. Cuando se controla esa parte de la mente, se consigue efectivamente el silencio interior, y entonces es cuando se puede oír la voz del alma,
que se expresa mediante ideas y pensamientos creadores, inteligentes, impersonales, justos y útiles. Esos son los pensamientos que emergen cuando se consigue el silencio mental, los pensamientos que expresan la voz del alma. Así pues, el silencio mental no significa en ningún caso que no tenga uno que pensar, convirtiéndose en un zombi dirigido únicamente por el sentir, como si fuera la intuición. Si actuáramos así, no haríamos más que retroceder, porque estaríamos dejándonos guiar por las emociones, confundiendo una vez más emoción con intuición. Es cierto que, cuando uno se deja llevar por la verdadera intuición, el mecanismo habitual del pensamiento está ausente, en el sentido de que no está activo, no es él el que dirige las operaciones, pero debe estar presente como receptor inteligente y transmisor fiel de la idea creadora. Para que pueda manifestarse la intuición, se necesita un sistema mental bien entrenado, y para alcanzar la plena realización espiritual es esencial haber dominado la mente y haber desarrollado cualidades como la concentración, la atención, la reflexión, la agudeza y la comprensión superior. La inteligencia es una cualidad del alma que es tanto del corazón como del espíritu. Es la inteligencia intuitiva. Si se utiliza la mente superior, ¿hay que tirar el ordenador a la basura? La construcción del ordenador que la naturaleza ha dado al ser humano ha requerido miles de años. Tiene su razón de ser. Ya hemos visto que forma parte de la cadena de transmisión de la voluntad del alma hasta el plano físico. Así que no hay que tirarlo, sino hacer de él un instrumento silencioso, transparente y receptivo, sin programaciones previas, dispuesto en todo momento a recibir las instrucciones del ser. Permitirá que el ser humano no necesite focalizar su conciencia sobre algunos aspectos de la vida completamente dominados. En ese sentido, ya se ha recorrido una buena parte del camino. Por ejemplo, ya no necesita consumir energía mental para digerir los alimentos, ni siquiera para andar. Esas dos actividades, al ser ya automáticas, le permiten disponer de mayor energía creadora para manifestar en el mundo aspectos más elaborados de la voluntad del alma. Conocer el funcionamiento de la mente superior está muy bien, pero es mucho más importante llevar ese conocimiento a la práctica, que es donde está la realidad de la vida. De modo que trataremos de saber qué es lo que facilita el funcionamiento de la mente superior y qué es lo que minimiza las posibilidades de perder la libertad, tiranizados por la mente inferior. Debe comprenderse un trabajo específico en relación con las memorias, ciertamente, tema que abordaremos en la cuarta parte de esta obra. Pero podemos ya empezar a tomar conciencia de ciertos principios que pueden iluminar el trabajo práctico que hemos de realizar para adquirir el dominio de la personalidad. Es el tema del próximo capítulo. Y hasta aquí la lectura del capítulo 8 del libro La libertad del ser, Camino hacia la plenitud, de Annie Marquier. Deseo de corazón que te haya gustado este capítulo y que su información te sea útil. Si te ha gustado, te animo a darle un me gusta al vídeo. Si crees que esta información puede ayudar a otras personas, te animo a compartirla. Si quieres comentarme alguna cosa, compartir una reflexión o darme tu opinión, deja un comentario. Y si aún no te has suscrito al canal, te animo a hacerlo. Así me ayudas a llegar a más personas y a seguir creciendo. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y nos vemos en el próximo capítulo.